Mi paso por el bachillerato. Días antes del comienzo de clases en el año 2012, yo estaba muy ilusionado con el nuevo comienzo de clases. Ya podría usar la camisa azul del liceo. Por correo les fue notificado a nuestros padres que el primer año comenzaría una semana antes, algo que en verdad me tomó por sorpresa. Se trataba de una semana de adaptación. Antes de llegar al liceo, estaba muy contento con mi nuevo uniforme. Me quedaba muy bien el azul de la camisa. Al llegar, los profesores nos reunieron en el polideportivo y empezaron a llamarnos para saber en qué sección habíamos quedado. Estaba un poco nervioso porque no sabía si me cambiarían de sección o volvería a quedar con mis compañeros de primaria. Para mi fortuna y la de los demás, todos quedamos en la misma sección. Estábamos muy contentos porque nadie se quedó por fuera. Luego nos llevaron a nuestro salón, donde nos dieron la bienvenida los alumnos que en ese momento estaban en cuarto año. Ahí fue cuando conocí a Luis Guzmán, uno de los amigos de mi primo Carlos, quien luego se convertiría en uno de mis mejores amigos. Nos hablaron de las reglas del liceo, sobre cómo debíamos comportarnos, cómo era eso de reparar las materias y que sobre todo debíamos aprovechar el primer lapso porque era el más fácil. En el transcurso de la semana realizamos diferentes dinámicas y actividades recreativas dirigidas por los muchachos de cuarto año. Cosas como agarrar con la boca un caramelo que está en una ponchera con agua, carreras de relevo y hacer equilibrio cargando huevos con una cuchara. Yo disfruté mucho de esos primeros días. Jugamos y nos divertimos mucho. Luego de esto comenzaron las clases. Conocí a los nuevos profesores. Dieron los planes de evaluación y comenzaron el contenido del primer lapso. En lo personal, a mí me costó mucho acostumbrarme al liceo, ya que mandaban tareas todos los días y no estaba acostumbrado a eso. Se me acumulaban las tareas y a veces no me daba tiempo de hacerlas todas. Lo mismo pasaba a la hora de estudiar para un examen. No porque no quisiera, sino porque entre las tareas del hogar y llevar a mi hermano al fútbol, se me pasaba la tarde y no me quedaba chance, ya que me acostaba a las 8 de la noche para pararme a las 5:30 de la mañana para ir a clase. Esto hizo que mi promedio académico disminuyera considerablemente, motivo por el cual me sentía frustrado. En los trabajos grupales solía juntarme con mis mejores amigos, Pedro, Joander y Leonardo. Luego se introdujo Luis Ortiz, quien en verdad fue un dolor de cabeza para mí y para el resto del grupo, una de las personas más irresponsables y fastidiosas que he conocido. Siempre nos reuníamos en casa de Pedro para hacer los trabajos, y por lo general era más lo que jugábamos y reíamos que lo que trabajábamos. Siempre el pobre Pedro quedaba haciendo el trabajo solo. No éramos muy responsables que digamos, y las notas iban para abajo. Esto me generó mucho estrés, tanto así que comenzaba a llorar, motivo por el cual me hicieron bullying. Fue en ese momento cuando el profesor Luis Manuel habló conmigo. Conversé con él un rato sobre mis problemas aún llorando. Luego con la profesora Marina y por último con la profesora Marlene, quien me ayudó a organizarme mejor y a hacer un horario y un cronograma de actividades. Ya estaba mejor organizado, pero seguía estresado. Tanta preocupación me generó problemas estomacales. Seguramente porque comencé a acostarme más tarde haciendo tareas y estudiando y me daba mucha hambre de noche. Habían días en los que ni siquiera dormía. Y todo esto me terminó provocando gastritis y diarrea, por lo cual estuve de reposo por un tiempo considerable, casi un lapso. Gracias a la ayuda de mis amigos, mi madre y la señora Carmen, quien me ayudó mucho con matemáticas ya que no había hecho los ejercicios de aritmética, logré aprobar todas mis materias aunque con una nota baja, y fui promovido a segundo año. En segundo año las cosas fueron mejor.
Había aprendido ya cómo funcionaban las cosas en el liceo y estaba mejor preparado. Casualmente todos volvimos a quedar en la misma sección. Seguí con el mismo grupo de trabajo del año pasado. Obviamente, después de todo lo que habíamos pasado, éramos más responsables, a excepción de Luis Ortiz, porque nunca hacía nada en los trabajos. Después de un tiempo terminamos por sacarlo del grupo e incluimos a Miguel. Recuerdo que una vez salimos juntos al cine, Pedro, Leonardo, Joander, Paola y yo. Fuimos con la mamá de Pedro en metro hasta City Market y queríamos ver Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. La película era clase B. Nosotros no teníamos edad para verla, pero igual nos coleamos a verla. Fue algo sangrienta, pero la pasamos espectacular. Paseamos por el centro comercial y por la calle, comimos papas fritas y helado y la pasamos muy bien. Luego, Pedro comenzó a interesarse en YouTube y creó su propio canal con el nombre de 69 Cimix 99, donde hacía animaciones loquenderas. Loquendo es un programa de voz artificial. Hizo sus propias comiquitas donde hacía parodias de juegos y en una que otra incluía un personaje de mi historieta. Yo no me quedé atrás y también creé un canal de YouTube con el nombre de Fernando JB, donde subía videos de juegos como Tequila Zombies, Minecraft y Roblox. Joander comenzó a hacer barra, lo que se conoce como Street Workout, y comenzó a enseñarme en la cancha del liceo. Para mí fue muy difícil esto, ya que era gordo, pesado y me costaba mucho. Pero luego de intentarlo varias veces, por fin logré hacer mi primera barra. Recuerdo que temblaba al tratar de subir, comencé a pujar y patalear hasta que lo logré. Al bajar de la barra tenía los brazos acalambrados, cansados y adoloridos, pero estaba muy feliz a pesar del dolor que me duró 3 días. Nunca olvidaré ese día, cuando me inicié en el Street Workout. Posteriormente, la profesora Leymar nos asignó un proyecto en el que debíamos cuidar un bebé de juguete, como si fuera nuestro hijo. Teníamos que llevar su control médico y alimenticio. Nos tocaba andar con el muñeco por todo el liceo y teníamos que ir recogiendo firmas de los profesores en una nómina para que se tuviera constancia de que estábamos llevando el muñeco. En verdad fue muy chistoso y me divertí mucho con mis amigos. Recuerdo esto como si hubiera sido ayer. A mi bebé le había puesto el nombre de Sara. Cabe destacar que este fue uno de mis mejores años en el liceo, ya que aumenté mi rendimiento académico y me divertí mucho con mis amigos. En verdad lo disfruté mucho y estoy agradecido por todas esas buenas experiencias. Al entrar en tercer año fue un fuerte choque emocional, ya que todos mis amigos habíamos sido separados a secciones diferentes. Cuando llegué a la sección A no conocía a ninguno de los que estaban ahí. El primero que conocí fue a Jonker, quien era compañero de música de Joander tiempo atrás. Nos llevamos muy bien y no tardamos en ser buenos amigos. Luego conocí a Eduardo, quien había repetido el año y quedó con nosotros. No era muy responsable ni estudioso que digamos, pero era buena gente, muy sociable y con sentido del humor. Un año antes había discutido con él sin conocernos, pero luego nos hicimos mejores amigos. Posteriormente conocí a David y a Ramsés. Al principio pensé que eran morochos, pero solo parecían hermanos. Entre nosotros 5 ya teníamos un grupito regular, pero yo era muy callado e introvertido. Luego de estar un rato pensando en el pupitre, se me acercó un muchacho alto y pálido. Se trataba de Víctor Oliveira. Hablamos un momento y se integró a nuestro grupo. Poco tiempo después vimos un muchacho que no hacía nada más que dormir en clase. Lo despertamos y hablamos con él. Se llamaba Jesús Acosta. Luego de que todos entráramos en confianza nos dimos cuenta de lo morboso que era Jesús. Para resumir, él era la perversión en esencia. Hablábamos, nos divertíamos, echábamos chistes y escuchábamos la música de Jonker. Con el tiempo me di cuenta que Paola García estaba en el salón. Ella era mi amiga desde 5º grado. La fui a saludar y ella a su vez me presentó a Andrea,
una chica muy alegre y extrovertida, que me cayó muy bien por su buen sentido del humor. Decidimos hacer equipo de trabajo Andrea, Paola, Jonker y yo. David, Ramsés, Víctor y Eduardo hicieron otro grupo. Jesús quedó solo como siempre. Por otra parte, Joandre y yo frecuentábamos ir a Guasdualito para entrenar en las barras de ahí. Luego empezó a venir Eduardo, también con nosotros. Empezamos a hacer trucos y Joandre siempre presumía haciendo la super barra. Yo también la hacía, pero con ayuda de Eduardo. Pasaría un tiempo antes de que pudiera hacerlo por mí mismo. Recuerdo que en este periodo de tiempo grabé y subí mis primeros vlogs, lo cual me convertiría más adelante en una de las personas más populares del liceo, llegando a los 72 suscriptores y la módica suma de 72.620 reproducciones de video. Nuestro equipo de trabajo generalmente se reunía en casa de Andrea para hacer los trabajos. Nos las llevábamos muy bien. Por lo general, Paola y Andrea hacían la mayoría del trabajo. Pero no porque Jonker y yo no quisiéramos ayudar, sino porque no nos dejaban hacer casi nada. Pero bueno, yo no me quejaba. Éramos muy unidos. Andrea y yo teníamos muchas cosas en común y sin darme cuenta me terminé enamorando. Pasaba noches sin dormir pensando en ella, hasta que un día decidí confesárselo. Su respuesta fue que solo me quería como amigo. Sin embargo, yo seguí insistiendo. Ella comenzó a sentirse acosada. Siempre huía de mí. Un día se molestó, discutimos y más nunca volvimos a hablarnos. Luego me enteré que ya tenía novio. Esto me dejó devastado. Estaba muy despechado, deprimido. Comencé a dejar de dormir más a menudo, pensando en lo que hubiéramos podido llegar a ser. Esto me trajo muchos problemas. Me ilusioné demasiado con eso y pasé 2 semanas enteras sin dormir. Al ir al liceo parecía un zombie. No pensaba con claridad y caminaba casi dormido. Debido a esto tuve que ir al psiquiatra, quien me atendió y habló conmigo, que debía superar esa situación. Me recetó unas pastillas para poder dormir, que hasta la fecha sigo tomando. Cuando logré empezar a dormir, tenía muchas pesadillas, casi siempre en el liceo. Soñaba que estaba reprobando un examen, que Andrea me estaba rechazando, que me secuestraban. Estaba muy ansioso. Por suerte todo esto fue superado. Me promediaron las notas del lapso que falté y fui promovido a 4º año. En 4º año, a la profesora Elsa, a quien aprecio mucho porque fue mi maestra en primaria, se le ocurrió la brillante idea de cambiarme a la sección D, para que estuviera con Aarón y otros amigos de primaria. Cabe resaltar que Aarón es uno de los estudiantes más aplicados del liceo, y en su grupo, que eran mis amigos también, se encontraban las personas con los promedios más sobresalientes. Al estar con ellos, mi promedio ascendió significativamente. Claro, como era un grupo grande, solo podía estar con ellos en las mesas de laboratorio y en los proyectos de aula, lo que me permitió subir mi promedio en física, biología y química. A nivel académico me iba muy bien, pero en cuanto a mis relaciones sociales era otra historia. Por lo general me trabajaba a tocar con gente que no conocía, y la mayoría de ellos no eran muy aplicados en los estudios. Sin embargo, resolvía y me iba muy bien. Fue uno de los años con mayor promedio escolar que tuve. Con el tiempo hice nuevos amigos, entre ellos Nigel, Mauricio, Leonardo, Moisés, Alejandro, Aybil, Waldemar y Brian. Una de las características más relevantes de este año fue el cambio de profesor de matemáticas. En lo personal, a mí siempre me ha costado entender la matemática. Teníamos un profesor muy bueno, pero sus pruebas no eran nada fáciles. No recuerdo haber aprobado ningún examen con él. Siempre me salvaba con los rasgos, la autoevaluación y el proyecto. Pero al menos algo le entendía. El profesor un día se molestó y renunció. Pasamos todo el segundo lapso sin profesor de matemáticas.
En tercer lapso llegó un nuevo profesor de unos 80 y tantos años. Daba la clase extremadamente lento, aparte de que no se le entendía qué era lo que decía o lo que escribía. También se equivocaba cuando estaba haciendo un ejercicio en la pizarra. Lo borraba y lo volvía a escribir, y algunas veces lo dejaba malo. A pesar de que estaba en una sección diferente, Joander me seguía invitando a hacer barra, pero ahora en UD3. Después de clases iba a mi casa a almorzar en Montalbán y me regresaba a Caricó a entrenar con él. 2 viajes en metros de ida y vuelta, pero valía la pena, aunque siempre llegaba tarde por el retraso en el metro. Luego, Víctor decidió entrenar con nosotros. Iba todos los días a entrenar, entrenaba hasta más que yo. Aprendió rápidamente muchos trucos en la barra con Joander y tardó solo 2 meses en superarme. Yo lo admiraba, no sentía envidia porque era uno de mis mejores amigos y aparte era más ligero y para él seguramente era más fácil. Entrenamos mucho, yo no aumenté mi masa muscular porque en ese tiempo estaba comiendo muy poco debido a la situación del país. De hecho, rebajé muchísimo y con el ejercicio me había puesto en forma. Y con esfuerzo logré hacer la primera super barra. Con el tiempo la situación de la comida mejoró un poco. Empecé a entrenar con unas mancuernas que me había dejado mi padre. Comía mucho huevo y tomaba batidos de avena. Con eso agarré cuerpo y aumenté el volumen de mis brazos y pectorales. También estaba preparándome para la confirmación. Cuando llegó el día del retiro, momentos antes de salir nos tomamos muchas fotos, las cuales no tengo porque se dañó mi teléfono. Luego llegaron los autobuses y nos despedimos de nuestra familia. Antes de irme, mi tía América me regaló 2 sándwiches de jamón y queso amarillo, que fue lo que comí durante el viaje a San Antonio de los Altos. Durante el viaje pusieron música de reggaetón, cantamos, jugamos, también nos dieron una carta que nos decía que faltaba poco para la confirmación, que nos preparáramos y disfrutáramos de la experiencia del retiro. Luego, al llegar, era como una especie de colegio. Antes de entrar revisaron las maletas de todos. Luego acomodamos nuestras cosas en los lugares asignados y salimos para hacer una dinámica grupal. Al terminar regresamos al dormitorio y nos habían dejado una carta de invitación formal a una cena con Jesús. Así que nos bañamos y nos arreglamos para la ocasión. Al llegar la noche hubo una celebración parecida a unos 15 años. Estuvimos ahí celebrando hasta que nos vendaron los ojos y nos condujeron a ciegas hacia el comedor, donde habíamos quedado con una pareja aleatoria. Al quitarnos las vendas había una vela encendida en la mesa y un chocolate que debíamos compartir. Luego de eso trajeron la cena, una panqueca con una tirita de jamón y queso y un jugo de durazno. La cena no estaba muy buena que digamos, pero tenía hambre. Luego nos llevaron a un auditorio donde nos dieron una especie de charla motivacional y nos explicaron sobre el juego de la cuchara asesina, que debíamos estar siempre en grupos o nos matarían. Pasó la noche y fuimos uno de los primeros que mataron. Luego llegamos a dormir bien tarde, estimo que entre las 12 y 3 de la madrugada, para que luego nos despertaran a las 6 de la mañana a hacer otra actividad en el auditorio y luego ir a desayunar. Después de desayunar hicimos una actividad donde teníamos que aparentar que éramos niños pequeños. Luego de jugar bastante y divertirnos, nos cambiamos para almorzar. Al terminar hicimos una actividad en la que teníamos que escribir cosas para nuestra familia con la luz apagada. Posteriormente nos llevaron a misa, donde el padre nos habló sobre los valores de la película Kung Fu Panda 3. Y luego nos entregaron cartas de nuestros padres. Mi mamá me había escrito lo mucho que me quería y lo orgullosa que estaba de mí. No pude contener la emoción y comencé a llorar. Luego merendamos y llegaron los autobuses para llevarnos de regreso.
Al regresar de vuelta al liceo, estaba totalmente vacío. Pensé que mi mamá se había olvidado de ir a buscarme. Luego nos pidieron que cerráramos los ojos, y al abrirlos estaban ahí todas nuestras familias enfrente de nosotros. A todos nos salieron las lágrimas de la alegría y nos abrazamos. Luego repartieron una merienda que nos compartimos muy gratamente. Y mi hermano, que en ese momento tenía un yeso, brincaba corriendo con las muletas para la mesa de los pasapalos. Luego de terminar el acto, regresamos a nuestras casas en la noche. Cuando llegó el día de la confirmación, alquilamos el salón de fiestas e invitamos a varios familiares y amigas de mi mamá. Mi tía América preparó un arroz con pollo espectacular y la agencia de festejos trajo las sillas y las mesas. Cuando llegó la hora del evento, mi tía América nos llevó hasta el liceo y me acompañó todo el acto hasta convertirse en mi madrina de confirmación. Todo fue muy bonito, sobre todo cuando nos puso el obispo la cruz en la frente con el santo crisma. Al terminar la misa, me tomé unas fotos con mi madrina y mi mamá y regresamos a casa a celebrar. Pocos días después, terminé el cuarto año satisfactoriamente. Mis comienzos en quinto año fueron un poco difíciles, ya que al quedar en la misma sección del año pasado, agregaron a otras personas al curso, los cuales eran íntimos amigos del grupo de trabajo que tenía el año pasado, y ellos no lo pensaron dos veces en sacarme del grupo, para incluir a sus viejos amigos. Todos los trabajos que nos asignaban quedaba siempre yo solo, porque le habían puesto gente de más al salón, y las personas que quedaban eran tan malas que prefería hacer mis cosas solo. Hablé con mi mamá sobre lo que estaba pasando y ella habló con la profesora Miriam y me cambiaron de salón a la sección A, donde tenía más oportunidad de conseguir grupo de trabajo. Al llegar de nuevo a esa sección me di cuenta de que muchas cosas habían cambiado. Por ejemplo, que Víctor y Jonker ya no trabajaban juntos. Juan me había reemplazado a mí y obviamente no podía hacer grupo de trabajo con Andrea porque evidentemente me odiaba. Terminé trabajando en pareja con Víctor. Según lo que supe, él había tenido muchos problemas en el salón y nadie quería trabajar con él. Así que hicimos equipo y nos pusimos a trabajar. Nos costaba más que a los demás grupos porque solo éramos 2 personas, pero a pesar de eso logramos resolver. Lamentablemente, antes de llegar el periodo de evaluaciones, comencé a enfermarme. Primero con congestión nasal, luego comencé a toser y me puse cada vez peor. El malestar no me dejaba dormir en las noches y tuve una recaída depresiva. Andaba muy ansioso. Volví a estar de reposo de nuevo. Durante ese tiempo me sentí muy mal. Me incorporé al liceo al mejorarme y pasé muchos días encerrado en mi casa. Al llegar, nadie me ayudó a ponerme al día. Solo Víctor lo intentó, porque ya todos estaban por presentar las últimas evaluaciones del primer laxo. Me iban a poner a presentar pruebas sin ni siquiera haber visto las clases. Hablé con la profesora Miriam y me dijo que eso era responsabilidad mía y que debía presentar las evaluaciones igual. Obviamente, si hubiera hecho eso, habría raspado todas las materias y no podía dejar que eso pasara. Hablé con el profesor Aldana y Jesús Álvarez y decidieron que debido a mi condición, lo mejor era que no se me tomara en cuenta ese lapso, sino los otros 2. Además, después de lo que pasé, no estaba en condiciones de presentar una prueba de química orgánica o de matemáticas sin haber estudiado. Aparte de que me faltaban las primeras evaluaciones. En verdad quedé muy agradecido con los profesores que me dieron la oportunidad de arreglar las cosas. Al comenzar el segundo lapso me pude dar cuenta de lo mal que había salido Víctor en el primer lapso. Me sentía responsable porque no pude estar ahí para apoyarlo cuando más me necesitó. Y le prometí que lo ayudaría en todo lo que pudiera de ahora en adelante.
pero debido a múltiples problemas que tuvo Víctor en el salón, no pude cumplir con mi promesa, ya que apenas comenzando, la mamá de Víctor decidió cambiarlo de salón. Sentí una enorme tristeza cuando llegué al salón y él ya no estaba ahí, se había ido. Tuve que trabajar con una persona, la cual no diré su nombre por respeto. No era la más inteligente, pero prefería eso a trabajar solo. Cada vez que tenía oportunidad me coleaba en el grupo de Jonker, pero no siempre me dejaban estar con ellos. Comenzamos a trabajar lo del Via Crucis. Siendo sincero, se me hacía muy incómodo quedarme en Caricuao para asistir a todos los ensayos y estar tomando fotos, porque pasaba toda la tarde allí y también tenía otras tareas que hacer y estudiar para los exámenes, pero lo hacía de corazón para que la actividad saliera bien, y además eso nos iba a ayudar en matemática y química, así que el esfuerzo y la dedicación que le puse valieron la pena. En el segundo lapso no me fue muy bien que digamos. Creo que mis notas fueron muy mediocres, y aunque no he tenido la oportunidad de verlas, estoy casi seguro de que reprobé una o dos materias. Es la primera vez en 4 años que me pasa algo así. Este lapso fue una continua carrera. Reprobé la tesis y este lapso que viene se ve peor aún. Pero no pierdo la esperanza de que logre graduarme este año. Voy a poner todo mi empeño y hacer todo lo posible por salir bien este tercer lapso. Verme con el uniforme de graduación me llena de ilusión y me hace sentir que la meta está cada vez más cerca. Gracias por su atención.